Muy buenas tardes a todos. En nombre de Good Médica, institución con más de 25 años de experiencia, nuestra práctica está dedicada exclusivamente a la prevención, el diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades gastrointestinales. Damos la bienvenida a este webinar para pacientes, guía de estreñimiento funcional para padres. Vamos a dar inicio a todas las preguntas que surjan durante la charla. Las pueden dejar en el espacio de los comentarios del post, las recopilaremos y al final tendremos una sesión de preguntas que será moderada por la doctora Adriana Bonilla, gerente médica de nuestra institución. Tengo el gusto de presentar a la doctora Andrea Mariana Berenzuela, gastroenteróloga pediatra de nuestra institución. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerla con nosotros y por favor adelante. Hola Mónica, buenas tardes a todos. Bueno, muy agradecida pues con todo el público por el tiempo que nos están dedicando en atender esta charla y a Good Medical por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy pues les traigo o quiero compartir con ustedes una guía de estreñimiento funcional para padres. Es bastante frecuente en la consulta de gastroenterología pediátrica los padres que consultan por que mi hijo tiene estreñimiento, ¿sí? Y surgen una serie de interrogantes y de preguntas a lo largo de la consulta y antes de ella que me llaman, por supuesto, la atención y que me gustaría compartir con ustedes para ver si se sienten un poquito identificados con ellas y puedo aclarar un poco sus dudas, ¿sí? Dentro del contenido que vamos a ir desarrollando, vamos a encontrar qué es el estreñimiento y qué tan frecuente es, qué debo considerar normal, en qué consiste el estreñimiento funcional, cuándo acudir al especialista y qué puedo hacer si mi hijo está estreñido. Básicamente el estreñimiento es una entidad clínica caracterizada por una disminución en la frecuencia de las evacuaciones, una retención de heces, evacuaciones dolorosas o duras, heces de gran tamaño e incontinencia fecal. Aquí vemos una imagen muy característica de un niñito con un proceso de estreñimiento. Es una de las causas gastrointestinales más común de consulta al especialista. Es una causa que genera muchísima ansiedad en los padres, muchísimas interrogantes. Y en pediatría, las causas funcionales que vamos a ir desarrollando más adelante corresponden a un 90-95% de los casos, dejando solo un 5 o un 10% de ellos a las causas orgánicas. El diagnóstico básicamente es médico y está basado en los criterios de Roma. Es importante tomar en cuenta que muchas veces consultamos al doctor Google y llegamos a la consulta a veces predispuestos o con un diagnóstico ya preestablecido. Es importante no sesgarse ante ello y llegar y consultar al médico cuando tenemos la interrogante. En el paciente pediátrico la prevalencia mundial es de 0.7 a 29.6%, ¿ok? Con un predominio discreto del sexo femenino, no hay mucha diferencia en realidad. Es muy discreto y en el primer año de vida su prevalencia es de 2.9%, dejando a el segundo año de vida con un 10.1%. ¿Qué es el estreñimiento? ¿Cuáles son los factores predisponentes y de riesgo? Aquí vamos a encontrar factores funcionales y factores orgánicos. Esta charla va dirigida a los factores funcionales, pero también quiero pues, hacerles un paneo de que existen otras causas, aparte de las funcionales, como son las orgánicas, donde vamos a encontrar las malformaciones anatómicas, las condiciones metabólicas, las afectaciones neuropáticas, los trastornos de los nervios, de los músculos, anomalías de la musculatura abdominal, los trastornos del tejido conectivo y algunos medicamentos. Estos son muy poco frecuentes y pues de igual manera deben descartarse. Los factores funcionales, encontramos comportamientos de retención de heces relacionados a estreñimiento, a entrenamientos coercitivos para ir al baño, aquellos papitos que de pronto intentan que el niño deje el pañal, sin que éste se encuentre aún preparado.
a las fobias al baño, a los abusos sexuales, a las experiencias negativas con defecar. Esto básicamente son factores predisponentes y de riesgo en estreñimiento funcional. La depresión, la dieta baja en fibra, la deshidratación, la subalimentación, la desnutrición, las fórmulas que están mal elaboradas, la inactividad y también aquellas relacionadas al psicodesarrollo, pacientes que de pronto tienen una discapacidad cognitiva o un trastorno por déficit de atención. ¿Qué debo considerar normal? Esto es sumamente importante porque de aquí parte todo lo que vamos a diferenciar de lo que no es normal, ¿sí? Entonces, la frecuencia normal de la evacuación en los niños va disminuyendo conforme avanza la edad. Y los niños de 0 a 3 meses que son alimentados con lactancia materna pueden tener un patrón de deposiciones por semana de 5 a 40 aproximadamente, con una media diaria de 2 a 3 por día. Los bebés alimentados con fórmula pueden tener de 5 a 28 con unas deposiciones por día de 2. Sin embargo, acá me detengo un poco porque es importante también tomar en cuenta que en los niños alimentados con lactancia materna la frecuencia de deposiciones puede ser mayor. El niño puede realizar deposiciones posterior a la ingesta de lactancia materna y también puede, por el contrario, pueden haber deposiciones que su frecuencia más bien están disminuida y puede hacer una deposición cada 3, 5 días y todavía ser consideradas normales siempre y cuando sean blandas y sin esfuerzo defecatorio. En los niños entre 6 a 12 meses, las deposiciones pueden ir de 5 a 28 por semana, de 1 a 2 por día, de 1 a 3 años, de 4 a 21 por semana y de 1 a veces 2 por día. En mayores de 3 años, de 3 a 14, es decir, 1 al día o de pronto hacer 3 veces, hacerlas interdiarias de forma que lleven a 3 a la semana. Ya a partir de acá se hace similar a la deposición del adulto. Traigo acá dos diagnósticos diferenciales bastante importantes que me gusta compartir con ustedes, lo quise traer para compartir, que existen otros diagnósticos que pueden confundirse con estreñimiento funcional. Como les dije, muchos papitos primero van al doctor Google y ya llegan estableciendo un diagnóstico a la consulta cuando nosotros como médicos intentamos dar otra explicación diferente a la que de pronto leen, crea un poquito como de conflicto, ¿sí? Pero nada que no podamos solucionar. Entonces, dentro de estos diagnósticos diferenciales que podemos confundir con estreñimiento está la disquesia del lactante. Este es un bebé, un lactantico, que tiene un llanto fuerte, hace esfuerzo, tiene un enrojecimiento facial de varios minutos. Es un lactante que intenta defecar varias veces al día, va a tener, y esto básicamente está dado por un fallo en la coordinación entre la presión intraabdominal, la presión que se ejerce cuando se realiza el pujo, y la relajación de los músculos que se encuentran en el suelo pélvico, que son los músculos de la pelvis. Este es una entidad clínica que resuelve de forma espontánea. Y pues esto se le va explicando a los padres, se dice que en la medida que va avanzando la edad, la disquesia va a ir disminuyendo en este tipo de pacienticos que son lactantes, siempre y cuando pues ya se haya descartado cualquier otra causa orgánica. Otro de ellos es la incontinencia fecal no retentiva.
en donde tenemos un niño con un desarrollo mental de al menos 4 años, que tiene síntomas durante al menos un mes y que presenta una defecación en lugares inapropiados al contexto sociocultural, es decir, aquel niño que se hace popó en el centro comercial, en el colegio o en la calle. No hay una evidencia de que tenga retención fecal, de que el niño tenga ganas de hacer popó y que esté aguantando las ganas. No existe esa evidencia. Los síntomas no pueden atribuirse a otra condición, hay que descartar otras causas. Los problemas psicosociales son contribuyentes a esta entidad, es decir, todo el contexto emocional y social del niño, el niño que de pronto pueda estar asustado, estar nervioso, entre otras causas. La aproximación más exitosa a la terapia es la terapia conductual, ¿sí? Tratar de que este niño, pues, sepa manejar situaciones de estrés, debemos reeducar a este niño en cómo intentar controlar un poco el tema de relajar, la relajación de esfínteres y todo esto. ¿En qué consiste el estreñimiento funcional? El estreñimiento funcional es un comportamiento o instinto aprendido por una causa desencadenante. Básicamente, ¿cuáles son estas causas? Evacuaciones dolorosas, factores sociales y pues un niño con una evacuación dura y dolorosa le va a generar miedo y esto pues va a generar que no quiera defecar. Entonces, provocando el instinto de retener la evacuación. Me duele, tengo miedo de que me duela, no voy a defecar. Cuando existe una retención de heces, estas heces se van almacenando, el colon comienza a absorber la mayor cantidad de líquido, de agua, y se deshidratan, se endurecen, se vuelven como, en muchos casos, les digo a los papitos, que se vuelven como unas piedritas, ¿sí? Y esto hace que en la medida que se van acumulando, el recto se va distendiendo y va almacenando ese popó. ¿Qué nos va a llevar todo esto? Nos va a llevar a una incontinencia fecal, que es una deposición involuntaria del niño. El niño se hace popó sin realmente querer hacerlo. Hay una reducción, esto lleva a una reducción de la sensibilidad y una disminución del reflejo defecatorio, ¿sí? Lo que nos vuelve a llevar a una retención de heces que va a estar dada por las causas de dolor o de factores sociales, repitiendo nuevamente el ciclo. ¿Cuándo acudir al especialista? Cuando hayan síntomas, cuando el papá esté viendo algo que no considere que está bien. Un niño que presente un dolor abdominal recurrente, dolor abdominal frecuente, una distensión abdominal importante, ese niño que tiene es el abdomen globoso, duro, distendido, tiene una postura de evitación. ¿Qué quiere decir esto? Acá hago un alto porque estos son los niños que de pronto los vemos en una esquinita de la casa y vamos a encontrar que tienen las piernas cruzadas en forma de tijera, se agarran el abdomen, pueden balancearse de adelante hacia atrás, primero realizan una presión para evitar que comprimen los músculos, para evitar que descienda el bolo fecal y luego relaja para que suba nuevamente el bolo fecal. Muchas veces esta postura de evitación se confunde o confunde a los papitos y piensan que es que el niño está pujando y realmente está haciendo todo lo contrario. Cuando hay pérdidas fecales, que son las eliminación de heces de manera involuntaria, y cuando las heces son voluminosas y duras, los papitos me comentan con bastante frecuencia, doctora, me tapa el inodoro, o doctora, la cantidad de popó no corresponde con el tamaño del niño. Entonces, todas estas cosas o todos estos síntomas son importantísimos al momento de acudir al especialista.
Otros signos importantes para acudir al especialista son los signos de alarma. Uno, el paciente que tiene un retraso en la evacuación del meconio, que es ese primer popó del recién nacido, que es oscurito, negrito, un niño que tiene más de 48 horas sin la eliminación del meconio, que puede extenderse más de ese tiempo. Eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de acudir al médico. Cuando vemos signos de estreñimiento, como los nombramos anteriormente, en esta etapa de recién nacido, es importante acudir al médico. Cuando hay sangrados rectales sin que exista alguna lesión, alguna herida, alguna fisura anal, cuando hay un retardo pondoestatural, es decir, hay un retraso en el crecimiento y desarrollo asociado a los síntomas de estreñimiento, cuando hay un retraso psicomotor asociado y pérdidas de peso asociados a los síntomas de estreñimiento anteriormente nombrados, una distensión abdominal persistente, vómitos, anorexia, dolor abdominal severo, bastante importante, que el niño exprese que se dobla del dolor, diarreas paradójicas. Estas diarreas paradójicas son aquellas que vemos, pero si él es estreñido, doctora, él viene no me hace popó todos los días, pero hay momentos en donde me hace como diarrea. Eso es bastante frecuente escucharlo en la consulta. Y este tipo de posiciones paradójicas se debe a que el paciente, al estar estreñido, al tener un bolo fecal en forma de piedritas que le comenté anteriormente, va a generar un proceso obstructivo a nivel del recto, pero toda la deposición o todas las heces fecales que están antes de estas piedritas, ellas de igual forma siguen como luchando, siguen intentando de que el colon progresar, ¿sí? Y cuando no lo logran porque la obstrucción por ese fecalito no me deja pasar la deposición, pues entonces me rebozo y es lo que sale como diarrea paradójica. Pacientes con hipotonía o pacientes que presenten infecciones recurrentes de orina. Ojo, es muy importante descartar que exista estreñimiento en este tipo de pacientes. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico, como anteriormente conversamos, es diagnóstico médico y está basado en los criterios de Roma 4, en donde establecen criterios para niños mayores de 4 años y menores de 4 años. Dentro de los mayores de 4 años debemos tener 2 o más de estos criterios y deben estar presentes por lo menos en un mes. Y debemos descartar que no sea un síndrome de intestino irritable u otra entidad clínica. En mayores de 4 años que tengan 2 o menos evacuaciones por semana, por lo menos un episodio de incontinencia fecal, un antecedente de postura de retención, un antecedente de evacuación dolorosa o de heces duras, presencia de masas fecales en el recto y antecedentes de heces de gran tamaño que obstruyan el inodoro. En menores de 4 años debemos tener también ciertos criterios en donde igual deben estar por lo menos una vez, deben estar presentes 2 o más criterios una vez, por lo menos una vez por mes en un paciente menor de 4 años. 2 o menos defecaciones a la semana, antecedentes de retención excesiva de heces, antecedentes de evacuaciones dolorosas o duras, antecedentes de heces de gran tamaño, presencias de masa fecal en recto. Cuando ya el niño logró dejar los pañales, debemos por lo menos ver un episodio de incontinencia fecal en las semanas después de haber dejado el pañal y un antecedente de heces de gran tamaño que obstruyen el inodoro. A veces cuando el niño usa pañal no es tan sencillo verlo, ¿no? Acá pues les traigo la escala de Bristol que les causa mucha risa a mis pacienticos cuando se las muestro, pero es una forma de que me transmita cómo son las características de sus deposiciones, ¿sí? Y poder pues ayudarlos de alguna forma, comprender qué es lo que ellos ven a diario. Y pues ella va de la tipo 1 a la tipo 7, considerando la tipo 1 como pedacitos muy duros, heces caprinas, como tipo nueces que son difíciles de extraer,
La tipo va avanzando a la tipo 4, que la tipo 4 es la que siempre les digo que es la meta lograr una deposición blandita, como salchichita, como bananito, y sin pujo o sin esfuerzo excesivo, ni sangrados. La tipo 7 son las deposiciones totalmente líquidas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puedo hacer si mi hijo está estreñido? Esta es la gran pregunta. Luego de que establecemos el diagnóstico, que como les he dicho, debe ser realizado por un especialista, por un médico, un pediatra, un gastroenterólogo pediatra, pasamos a la etapa del tratamiento. La etapa de tratamiento básicamente está dada por la desimpactación, en donde queremos limpiar de cierta manera ese recto, eliminar todas esas heces que están almacenadas y que me generan mucha molestia. Y posteriormente hacer el mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Tratar de que el paciente pueda acercarse lo más posible a la normalidad, que fue lo que comentamos anteriormente, en cuanto a número, en cuanto a consistencia y en cuanto a las veces del día. Siempre les digo a los papitos acá que el tratamiento en los pacientes con estreñimiento muchas veces no vamos a ver resultados inmediatos, debemos tener un poco de paciencia. Es importante, debemos hacer muchas cosas para llegar al éxito del tratamiento en estreñimiento, y dentro de ellas tenemos la educación, que es todo esto que estamos conversando hoy con ustedes, porque muchas veces en la consulta, pues por temas de tiempo o por temas de que el paciente pueda que tenga otros diagnósticos clínicos que también debemos conversarlos, no logramos completar todo este proceso de educación, de comentarles desde el principio, desde qué es el estreñimiento, desde que por qué ocurre, qué es lo que está pasando, cómo podemos ayudar al paciente. Entonces, es importantísimo la educación. Las modificaciones de la rutina diaria y las modificaciones de la dieta son sumamente importantes. Muchos pacientes con estos 3 pasos mejoran el estreñimiento. Sin embargo, hay muchos que requieren tratamiento farmacológico, siempre bajo supervisión médica. Nunca debemos automedicar a nuestros hijos porque podemos caer en algunos errores. Dentro de las modificaciones de la rutina diaria, debemos fomentar horarios regulares, ir al baño con una duración de por lo menos 5 minutos, no excedernos los 10 minutos. Debemos transmitir tranquilidad para que el niño esté cómodo y seguro. No debemos preguntarle, ¿hiciste? ¿No has hecho? ¿Te duele? ¿Te molesta? No, debemos dejarlos tranquilos para que ellos sean los que nos refieran a nosotros toda esa información y puedan relajarse al momento de la deposición. Muchas veces también les digo a los papitos que aprovechen las horas en las que el niño regularmente va al baño, si es en la mañana, si es al mediodía, si es en la noche, tratar de buscar un horario aproximado para llevarlo al baño. Aparte de ello, también hay muchos niños, muchos pacientes que me comentan, doctora, yo lo llevo posteriormente a que come. Y sí, está muy bien porque eso es aprovechar el reflejo gastrocólico en donde se genera un estímulo posterior a la comida que nos lleva a ir al baño. ¿Qué es importante? Una buena postura al momento de la deposición. Asegurar un buen apoyo mientras está sentado en el inodoro, utilizando un banquito, un taburete, algo que nos permita colocar los pies y nos permita realizar un mejor pujo, ¿sí? O un mejor esfuerzo para la deposición.
Evitar el entrenamiento para ir al baño hasta que el niño muestre signos de estar listo. No debemos quitar o retirar el pañal si el niño no me muestra signos de estar preparado. ¿Por qué? Porque esto puede generar cierto trauma en el niño. Entonces, ¿cómo sé que ya está preparado? Bueno, el mismo niño pues nos va a ir diciendo, uno, ya se siente incómodo cuando está hecho popó en el pañal. Dos, nos puede ir diciendo, señalando el pañal, así ya esté hecho, pero señalándolo para retirarlo, o señalarlo para retirarlo, llevar al cuidador o a la mamá o al papá hacia el baño, haciendo señas de que él quiere ir al baño. No se siente cómodo teniendo la deposición en el pañal. Entre otras que debemos también tomar en cuenta, que el niño se siente, que su desarrollo psicomotor sea adecuado. ¿Okay? Todo esto debe ir de la mano, todo este entrenamiento debe ir de la mano de la orientación del pediatra o del médico gastroenterólogo pediatra para evitar caer en el error de retirar el pañal antes de tiempo. Muchos niños pueden incluso durar hasta 3 años sin retirar el pañal y no debemos exigirle lo contrario. Siempre que nosotros, cuando no vemos signos importantes de que está preparado desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista conductual, no debemos obligar a retirar el pañal. No regañar o castigar a los niños por ropas sucias o accidentes. Esto me genera más retención de deposiciones, más estreñimiento, porque el niño por miedo, por temor, por pena hacia los padres o hacia los cuidadores, pues prefieren no hacer la deposición. Es importante también proporcionar elogios y alientos por ir al baño, felicitarlo, que se sienta motivado, darle algún tipo de motivación para que no vea el proceso del baño como algo traumático, como algo que genera un caos, ¿sí? Otra de los pilares importantes es la modificación de la dieta. Debemos procurar una dieta equilibrada que incluya cereales integrales, que incluya frutas, que incluya verduras. La asociación de la fibra debe ser de manera progresiva, no podemos solamente dar cantidades grandes de fibra, porque debemos ir educando a ese niño, educando a ese paciente a que haga una modificación en su dieta. No debemos sustituir las frutas por los jugos. Y si llegamos a dar jugo, esto en el caso de los niños mayores de 2 años, evitar quitarle la fibra o colar los jugos. Debemos asociar suficiente ingesta de agua en el día, pues esto nos ayuda también a ablandar, nos ayuda a que la fibra haga su trabajo de forma adecuada y no se endurezca más y nos haga todo el efecto contrario. Entonces es importante ir entrenando al niño a que aumente su ingesta de agua al día. Los papás me dicen, doctora, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Cómo le doy la fibra? Entonces, yo muchas veces les digo que es importante tener una orientación nutricional por parte de un nutricionista o un dietista que te ayude, nos ayude a ustedes como padres y a nosotros como médicos a ir orientando, a ir creándole al paciente en base a su edad una dieta que sea equilibrada para el niño y que contenga la suficiente fibra que él realmente necesita. Cuando vemos que aún haciendo todo lo anteriormente nombrado, la educación, las modificaciones de los hábitos y las modificaciones de la alimentación, aún estamos estreñidos, pues debemos pasar al tratamiento farmacológico. Entonces, acá los papitos siempre me preguntan, y a veces me dicen, me fui en la consulta anterior y se me olvidó preguntarle, doctora, ¿los laxantes hacen que el intestino sea perezoso? ¿Mi hijo se volverá adicto a los laxantes? Por lo general, en pediatría
uno de los laxantes que con más frecuencia se utiliza son los laxantes ablandadores de las heces, como el polietilenglicol, que no van a hacer que el intestino, ellos no hacen que el intestino se contraiga o generen espasmos. Entonces ellos se absorben mínimamente en el intestino y son seguros para usar a largo plazo. Importante tomar en cuenta que el tratamiento debe tener un tiempo prudencial estipulado por el médico. Muchas veces los pacientes les decimos que una vez que hemos adquirido la deposición lo más normal posible o hacia la normalidad, no debemos suspender de manera inmediata. Debemos incluso durar por lo menos 2 meses más con tratamiento de los laxantes. Y podemos, sí, durante estos periodos de tiempo, ir disminuyendo dosis hasta eliminar por completo. Pero todo esto siempre debe ser bajo supervisión médica. El tratamiento farmacológico exitoso depende de que se den las dosis adecuadas, se cumpla el tratamiento de manera adecuada, no se suspenda de manera brusca y pues se vaya creando pues un poquito más de seguridad en los papitos, tratar de orientarlos lo más posible para que pierdan un poquito ese miedo que tenemos con el tratamiento farmacológico. Sin embargo, como les digo, no solamente está el polietilenglicol, existen otros laxantes ablandadores de heces, otros laxantes diferentes a estos. Y por otra parte también quiero decirles que existen estreñimientos que son de difícil manejo. En estos casos muchas veces utilizamos dosis más altas de medicación y utilizamos incluso hasta dos fármacos, ¿ok? O dos o más medicamentos. También existen otras estrategias que son utilizadas para el reentrenamiento de los pacientes con estreñimiento, sobre todo aquellos de difícil manejo, que son el biofeedback, y que también nos ayuda muchísimo en este tipo de pacientes. Sí. Ya para concluir, y espero que les haya quedado información que responda a alguna de sus dudas. Importante, padres, tener en cuenta que debemos tener paciencia. El tratamiento y la toma de conciencia puede llevar tiempo. El tratamiento no es efectivo si no se consigue una evacuación completa. Los fracasos terapéuticos se deben a medicación inadecuada o a suspender antes de tiempo. Las soluciones como el polietilenglicol se recomiendan por su eficacia, tolerancia y seguridad y se deben utilizar mientras sean necesarias, siempre bajo supervisión médica, y debemos premiar el esfuerzo del niño en conseguir el hábito de la defecación regular. Bueno, esto es todo. Espero que les haya sido de agrado y muchísimas gracias por su tiempo. Doctora Andrea Mariana, excelente presentación. Muchísimas gracias. Creo que la educación hace parte de nuestro pilar en la atención de pacientes en Good Médica y esto ha sido muy, muy importante para todos aquellos padres que tienen niños con este problema que desafortunadamente pues es de gran prevalencia. Usted mostraba que en una de sus diapositivas casi el 29% en todas las edades pueden tener estreñimiento. Hay varias preguntas, doctora, aunque su charla fue muy, muy completa, pero de todas formas quisiéramos aclarar. Hablábamos de dejar el pañal a una edad determinada. Lo que entiendo es que más allá de la edad es la madurez que el niño tenga para poder dejar el pañal. Sí, básicamente debemos evaluar la madurez del niño. Él nos va dando señales tanto desde el punto de vista de desarrollo psicomotor como de desarrollo cognitivo. Como les comenté durante las diapositivas, es importante, durante la charla, perdón, es importante evaluar
que te señale, que te diga, que te señale el pañal que está sucio, que te lleve al baño. Muchas veces nos agarran de la mano y nos llevan al área del baño, aunque ya estén hechos, pero todos esos son pasos o señales que me van a ir orientando, ¿sí? Y que les digo mucho a los pacientes, nos van a ir llevando a que poco a poco ese niño está preparado para dejar el pañal, no obligarlo, ¿sí? ¿Cómo se tratan las fobias? Desafortunadamente, el estreñimiento en los adultos muchas veces es reflejo de los hábitos adquiridos en la niñez. Y hablábamos que esas fobias del dolor o del difícil el proceso de la evacuación se generan porque los padres pues podemos actuar mal en algún momento y es algo que queda en los niños. ¿Eso cómo se trata? Sí, fíjate, esa pregunta es sumamente importante porque la base del estreñimiento funcional es básicamente esto, ¿no? Ese dolor, esa fobia, tengo miedo. Yo considero que debe hacerse un manejo multidisciplinario, ¿sí? Nosotros como papá hacer el trabajo en casa, tratar de no juzgarlos, de no exigirles, en el caso de dejar el pañal, porque eso es una etapa nueva que para los niños estas etapas son cruciales, ¿sí? Debemos, muchas veces debemos pedir la ayuda de psicología cuando son traumas un poquito más fuertes, como nombrábamos, pueden haber incluso antecedentes de abuso sexual que puedan estar condicionando esta situación de fobia, ¿no? Entonces, básicamente estaría dada tanto por los padres, crear estrategias para no juzgar, para no señalar, todo lo contrario, tratar de hablarles de forma positiva, de ir al baño. Muchas veces les digo, colóquenle algunos dibujos animados en donde les refleje el ir al baño como algo bonito, como algo alegre y no como algo triste, ¿sí? Más allá, cuando, como dije, cuando hay algún trauma un poquito más profundo, pues debemos sí tomar de la mano al psicólogo o al psiquiatra si se amerita. Gracias, doctora. Con respecto a esas terapias que se hablaban de reeducación, que es otra forma, pues digamos, de orientar este problema, ¿en qué consisten? ¿Quién las realiza? Sí, bueno, básicamente estas terapias son utilizadas para volver como a enseñar a este niño, ¿sí? Eh, a defecar. Porque como dijimos, hay pérdidas de sensibilidad. En todo el proceso fisiopatológico ahí puede llegar a haber una pérdida de sensibilidad y debemos otra vez retomar que el niño aprenda a pujar, que aprenda a sostener, que aprenda todos estos ejercicios que van dirigidos básicamente hacia el área de los músculos de la pelvis y esto pues nos va a ayudar mucho, sobre todo en niñitos con un estreñimiento funcional de difícil manejo, ¿sí? Porque muchas veces hay otros que pues, no llegan a esta fase de tratamiento. Y sí, bueno, acá en Colombia, pues muchos lugares, dentro de ellos está nuestra institución, Good Médica, tiene excelentes terapistas y pues muchos niñitos, muchos pacienticos están siendo intervenidos por todos nuestros terapistas de piso pélvico, que son excelentes y que pues nos brindan, nos ayudan a reeducar a este paciente. Gracias, doctora. Con respecto a la alimentación y al agua, ¿cuántos vasos con agua o dependiendo de la edad debe tomar un paciente y cuántas frutas o cómo es esa distribución de la alimentación de los niños? Sí, básicamente el agua está dada por edades, ¿no? En niños menores de 1 año, eh, nosotros hablamos de 500 ml a 800 ml aproximadamente, ¿sí?
En niños mayores de 1 año ya pasamos esa barrera de los 800 ml, vamos a ir aumentando de forma progresiva. En niños que ya tengan a partir de 5 años ya incluso 1,5 litros. Ya hay niños que de pronto tienen 9 años en adelante, ya se acercan a los 2,5 litros, incluso ya en adolescentes, pues 2,5 litros, algunos hasta 3, pero eso va a ser bastante relativo, ¿no? En Correcto. cuanto a la ingesta de fibra, eso es importantísimo. Dependiendo del peso, se va a ir estimando la cantidad de fibra que necesita el paciente. Por eso es que yo siempre recomiendo o trato de recomendar en lo posible de asistir a un nutricionista que me haga un cálculo adecuado en base al peso y en base a la edad y en base a los requerimientos del paciente, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Doctora, hablábamos del síndrome intestino irritable. Ya hemos tenido varias webinars en adultos del estreñimiento que vemos pues que puede venir desde la infancia y postergarse hasta la adultez si no se cambian esos hábitos y llegar a requerir tratamiento pues farmacológico. Pero en algún momento mencionó el síndrome de intestino irritable. ¿Los niños también padecen de síndrome de intestino irritable? Sí, sí. Sí, los niños también pueden presentar síndrome de intestino irritable. Es más frecuente verlo en edades por encima de los 8 años, ¿ok? Y en adolescentes. Pero sí, puede haber un síndrome de intestino irritable, como obviamente esto es un tema bastante importante y que de pronto puede ser tema de otra webinar, pero puede haber estreñimiento en síndrome de intestino irritable, que muchas veces los pacientes, los papitos, les crea la duda, pero yo he escuchado es que tienen es diarrea, doctora, ¿cómo eso que estreñimiento también, no? Entonces siempre es importante establecer bien el diagnóstico diferencial para no caer en errores de este tipo. ¿Por qué se puede sangrar con la deposición? Básicamente, cuando tenemos una deposición deshidratada, se forman fecalomas, que son heces duras. Siempre le digo a los papitos, trato de explicarles en un lenguaje pues, que me puedan, que yo pueda llegar a ellos. Se forman las heces, se deshidratan y se vuelven como una piedra, ¿sí? Esta piedra, o sea, este popó tan duro, a su salida puede generar fisuras, heridas, los pujos excesivos o el esfuerzo defecatorio excesivo también puede llegar a generar enfermedad hemorroidal. Entonces, y todo esto puede llevar a sangrado por lesiones en el área perianal. Gracias, doctora. Eh, Voy a concluir entonces algo muy importante que nos dijo durante toda su exposición, y uno es que esto que se presenta en los niños puede postergarse hasta la adultez, que tenemos que tener una educación con ellos, algo que no sea coercitivo, pues que sea muy estimular los buenos hábitos, obviamente hacer ejercicio, la fibra, el agua, pero si ya definitivamente persiste aún cambiando esos hábitos, consultar. Es muy importante con respecto a lo que vimos en los adultos, entonces hoy me queda más claro que nunca que todo parte de la educación en la infancia para postergar este problema en la adultez y que ya pues toca hacer la consulta como tal en el gastroenterólogo cuando ya es de adultos. Doctora, muchísimas gracias. Hoy quiero felicitarla en el Día del Pediatra. Ay, gracias. Una labor muy, muy importante. A nuestros pacientes, a los padres, a todos los que nos han seguido hoy, pues agradecerles. Estamos haciendo la consulta presencial y por teleconsulta de gastroenterología pediátrica y tenemos un servicio muy, muy completo para todos ustedes. Gracias por todo, una excelente charla. Feliz noche, sigámonos cuidando y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.